Con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, acá en el estudio de Tele 13 Radio. Ministro, ¿cómo están? Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buen día. Oiga, tema superado el de los indultos, como dijo usted tan optimistamente ¿cuándo fue? El martes la sesión, sí. No, pero mi expresión fue superado jurídicamente. Ya. Yo logro entender que... Y superado jurídicamente porque la comisión investigadora se había votado en enero. Sí, claro. Entonces eso tenía que avanzar. Y se constituyó ayer, así que... Por lo menos desde el punto de vista de la discusión jurídica, que era una de las cosas que a mí me ocupó, sobre todo por el tipo de impugnación ante el Tribunal Constitucional, por los argumentos que se esgrimieron, y además por las dos votaciones, un 5-3 y en el 4 de ellos son 6-2. A mí me parece que jurídicamente creo que el caso está relativamente cerrado. Esto puede ser una legulea ya, pero hay varios abogados, usted sabe que se juntan dos abogados y hay tres opiniones, digamos, sí. Que dicen que hay que esperar la sentencia porque hay que ver si el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad de esto y no sobre la legalidad, porque la legalidad podría abrir otro espacio, digamos, de discusión. Sí, es cierto, además porque la atribución del tribunal es de constitucionalidad y es razonable siempre, antes de definir como las estrategias futuras, qué es lo que dice la sentencia. Pero también las sentencias les abran a los argumentos de la parte. Y lo que hicieron los requirentes es que los requirentes sostuvieron que lo que uno podría considerar problemas de legalidad eran problemas de constitucionalidad. Por ejemplo, la motivación de los indultos, el ejercicio de una potestad discrecional. Por lo tanto, el tribunal va a tener en su sentencia, en la mayoría y en la minoría, hacerse cargo. Entonces, las sentencias no solo resuelven el derecho, sino que también responden los argumentos jurídicos de las partes. Entonces, es correcta la afirmación que hay que esperar la sentencia. De hecho, también lo dije tan pronto salió el veredicto, pero también depende, la estructura en cómo se pensó el requerimiento fue en términos bien amplios y por lo tanto creo yo que las respuestas obligaron al tribunal en ese sentido. Porque recuerda que el tribunal no solo pidió todos los expedientes de los indultos, además pidió todos los decretos de indulto de 1981 hasta hoy. Porque lo que estaba y lo que se debatía era, cuáles eran los estándares de motivación que debían tener los indultos. Uh-huh. Y cuando uno mira los indultos hacia atrás, afirmaciones como en ejercicio de mi potestad de gracia, indulto más o menos. Eso es más... eso no es demasiado... Y no hace muchos años. Y respecto a indultos bien complejos. Entonces, es cierto, hay que esperar la sentencia, pero creo que la manera en cómo los requirentes plantearon la discusión ante el tribunal obligan al tribunal a tener un pronunciamiento relativamente amplio, pero es correcto, y yo creo que es lo que van a hacer probablemente evaluar los abogados de los requirentes, en base a esa sentencia, que otras cosas pueden hacer. El gobierno se ordenó de alguna manera con su vocería después de las turbulencias del fin de semana, cuando el subsecretario del Interior y usted mismo en Estado Nacional de alguna manera contradijeron la tesis anterior, la tesis de la ministra Vallejo el 9 de enero, cuando dijo si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes la cosa habría sido distinta o la decisión habría sido distinta. Y usted ha dicho básicamente que en los expedientes de Gendarmería estaban todos los antecedentes. La pregunta es, que quedó dando vuelta porque no hay una precisión respecto de eso, que se la pidió ahora, es si el presidente efectivamente vio los antecedentes. O el presidente recibe un resumen, una minuta, un consejo, en fin. Lo que yo he dicho, y lo he dicho desde el principio, y además porque creo que es conveniente también ser justo con las declaraciones de la ministra Vallejo, es que los expedientes obran todos los antecedentes para efectos de la emisión de los decretos. Además hay que recordar que los decretos de indulto, pero la mayoría, salvo un caso muy excepcional calificado, que no corresponden a estos que se emitieron ahora, lo firma el presidente, pero todo esto, y por eso la mayoría de los indultos son firmados por los ministros y las ministras de justicia. Y ahí obran todos los antecedentes. Y eso es lo que he dicho yo. Lo que dijo la ministra Vallejo, y yo creo que hay que ser justo con su declaración, es que a continuación dice que los expedientes administrativos, el procedimiento no adolece de ningún defecto de legalidad. Y eso es lo que yo puedo decir, en el fondo. No hay otro aspecto al cual yo me pueda referir sobre ese punto. Pero usted no sabe si el presidente tuvo a la vista todos los antecedentes, no sé si recibió toda la información. A mí no me ¿Cómo para que hubiera tomado una... Claro, lo que a mí me corresponde... Y esto además tiene que ver por la forma y modo en que se plantea el debate público, también el debate legal, es que en cuanto yo aterricé, a mí me preguntaron, yo dije papelitos primero, yo revisé los papelitos,
los papelitos están completos. Los papelitos estaban, Está completo, se requirió al tribunal, se tomó una decisión y eso es lo que yo puedo decir. Ya, usted no va a entrar en el debate sobre si políticamente o éticamente o, en fin, se pudiera haber tomado la decisión con toda la información. Lo que pasa es que los indultos tienen problemas de preferencias valóricas que son bien distintos nomás. Entonces si uno quiere evaluar en justicia estos indultos y los otros, a mí me parece que lo que uno debería considerar es tener primero siempre presente, yo creo que también esto lo he explicado antes, que yo no conozco periodo presidencial desde el retorno a la democracia que el ejercicio de la potestad de indulto no hubiese sido un problema de conflicto público. De hecho, tuvimos acusaciones constitucionales antes, también por el ejercicio de la potestad de indulto, con argumentos tanto o más estridentes que los que se han ocupado en esta oportunidad. Estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, la oposición quiere citar, o invitar más bien, porque no puede citar, al presidente de la República, a la comisión. Los ministros son solo citables, entiendo. Uh-huh. ¿Qué le parece a usted que quieran invitar al presidente? Bueno, la comisión investigadora, como toda comisión investigadora, es un ejercicio legítimo de la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados. Ya, pero nunca han invitado a un presidente de la República. No, y veremos qué sucede con la invitación en su oportunidad. ¿Existe el derecho divino a la rebelión? Pues eso es casi una pregunta teológica en el fondo, ¿no? Sí, más que jurídica. Pero como era un argumento de una de las lo que pasa es que yo creo que hay que tener cuidado, y a mí me ha sorprendido el énfasis de algunas personas. Yo no sé si antes han mirado un expediente de indultos o han mirado las presentaciones de las personas para solicitar indultos. Para quienes nos escuchan, el indulto habitualmente siempre se solicita en el centro penitenciario. Son personas que están privadas de libertad, que acceden a un papel y un lápiz y que de acuerdo a la Constitución, ¿no?, tienen derecho de petición y el Estado tiene la obligación de responderla. Las expresiones que ellas utilicen para referir e invocar la posibilidad de que sean indultados es algo que usted comprenderá que forma parte de su derecho de petición en el fondo, ¿no? O sea, pueden argumentar lo que quieran. Es que en general yo diría, este es un tema relativamente delicado porque los indultos por lo mismo tienen un tratamiento bien delicado desde el punto de vista de la información, de los antecedentes que se recopilan, hay antecedentes de salud, hay familiares, en fin. Yo no me atrevería a juzgar las expresiones de una persona que dirige la autoridad. La Constitución solo pone como condición que sea hecho y realizado en términos respetuosos. Ahora, mi pregunta no intenta juzgar el punto. Sí. Lo que pasa es que si alguien está preso por haberse autodefinido como un rebelde, un rebelado, Sí. y dice que hay un derecho divino a la rebelión, eso sugiere que podría estar totalmente disponible para volver a ejercer ese mismo supuesto derecho, por lo que da la impresión de que el argumento algo dice respecto de las características de la persona que está accediendo al derecho de petición, digamos. Sí, es probable, pero En ese sentido llama la atención. Sí, llama la atención como pueden llamar la atención en otro tipo de solicitudes, otro tipo de argumentos, pero a mí me parece que no son esas expresiones las relevantes a efecto de tomar una decisión en el indulto. ¿No? ¿No hay que tomarlo en serio? Digo, porque el indulto también supone que la persona no va a volver a cometer el mismo delito, ¿no? El indulto supone un perdón de la pena. En este caso es un indulto conmutativo. Son personas que siguen sujetas a la supervisión del Estado. Recuerde que en el indulto pueden concurrir en una potestad de gracia, así lo reconoce por lo demás el Código Penal. Así por lo demás, cada vez que uno revisa los decretos antiguos, están en esos ámbitos. Y claro, pueden tener en consideración aspectos específicos de la persona, aquellos que están vinculados a temas de salud probablemente, y hay otros que tienen que ver con cuestiones de interés general o interés público. En mi otra vida, ¿Ya? en esta misma radio, cuando estaba en plena discusión sobre cuál era el instrumento, se abordó en muchísimas ocasiones cuáles eran los instrumentos para abordar crisis sociales en el fondo, ¿no? Y yo creo que a rato se nos olvida que transitamos también por esa discusión. Sí, y usted defendió en esa época, en su otra vida, defendió ampliamente que había muchas crisis sociales en la historia que se habían resuelto de esta manera. Y que algunas de ellas se resolvieron con leyes de amnistía en el caso chileno, otras con indulto. En el caso del siglo XX chileno está muy documentado en ese sentido. Ahora, lo que yo sí creo, yo creo que uno no puede
negar eso es que los indultos, por las razones que siempre están detrás de ellas y en los contextos que las motivan, siempre son discutibles y debatibles. Por eso distinguir lo jurídico, y por eso yo creo que es un problema siempre transformar problemas políticos en problemas jurídicos, porque cuando uno los lleva al plano del derecho, y particularmente al plano de los tribunales, el derecho se mueve en ciertos contornos y los jueces es un foro relativamente limitado. Entonces, ocupar las instituciones del derecho para fines políticos suele generar frustraciones, esencialmente. Estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero. A propósito de las instituciones, se habla mucho ahora del lobby que hizo el gobierno en el Tribunal Constitucional, y uno de los ministros precisamente ha dicho, le dio una entrevista ayer en el diario La Segunda, y el mismo diario La Segunda el otro día tituló los ministros, los miembros del Tribunal Constitucional que protegen a Boric. Sí. ¿Qué piensa usted de esa controversia? O sea, yo, respetuoso de la separación de funciones del Estado, no me voy a involucrar en una disputa que yo creo de la lectura simplemente pareciera ser una discusión interna del Tribunal Constitucional. ¿Hizo lobby el gobierno en No, el TC? en absoluto. No. No, porque por razón, comprenderá que es difícil de creer, digamos. pero la presentación está ahí. Usted, la presentación y los antecedentes están ahí. Había una discusión del momento de la tabla. Además, fue muy evidente la discusión desde ese punto de vista. El gobierno tiene sus razones expuestas en las respuestas que le entregó al tribunal y en los antecedentes que le pidió el tribunal. En lo demás, es una decisión del tribunal. Lo que pasa es que yo creo que de tanto en tanto, y eso es lo que a mí me preocupa de esta discusión, cuando uno utiliza las instituciones, uno después no las puede descalificar si resuelven en contra de uno, en el fondo. Y eso es lo que me parece grave de este proceso. Todos podemos tener comentarios, críticas, observaciones a ciertos diseños institucionales. Por cierto, cuando uno es una autoridad y está en el Estado, tiene que ser más cauteloso, ¿no? Pero esencialmente, si yo utilizo un tercero imparcial, en este caso el Tribunal Constitucional, y someto un asunto a esa controversia, yo después no puedo calificar y descalificar esa institución sencillamente porque no resuelve en favor de lo que yo creo, en el fondo, ¿no? Esto no es un partido de fútbol, digamos, ¿no? Porque uno puede reclamar del árbitro. Claro, uno puede reclamar del árbitro, pero el reclamo, la expresión futbolística sería en ese caso a la FIFA, ¿no? Pero y aquí no hay FIFA. Aquí no hay en este caso. Oiga, algunos piensan que este es el final del TC como lo conocemos y que el proceso constituyente va a necesariamente arreglarlo porque el tribunal, no solo por esta controversia, viene con problemas de hace varios años. Sí, pero yo creo que ahí hay que evaluar también en su contexto, incluso hasta antes de la crisis de 2019, existía un amplio consenso entre especialistas. Yo formé parte de un grupo de profesores bien transversal, algunos que están en el comité de expertos, otros que no, que hicimos una propuesta de reforma al Tribunal Constitucional que esencialmente tiene que ver con nombramientos, con atribuciones, que yo diría que es donde están los dos temas gruesos. Pero eso tiene que ver también con los aprendizajes después de la reforma del 2005. Yo creo que lo que es indiscutible es que seguiremos teniendo justicia constitucional, y en eso yo he sido bien explícito antes también, que yo creo que Chile tiene y debe tener una justicia constitucional. La pregunta es cuál es el nivel de extensión de esas atribuciones, y para eso nosotros tenemos una muy buena cantidad de especialistas y hay expertos y expertas hoy día en el comité que yo creo que han dedicado buena parte de su trayectoria académica a esto, así que yo creo que ahí la reflexión está completamente garantizada. Y una buena reflexión, diría yo. Estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Oiga, usted habló el otro día y dijo que era, le pregunto a propósito de la polémica por la demolición de casas narcos en la Florida, dijo que era un instrumento jurídicamente ingenioso el que había encontrado el alcalde Carter, y de alguna manera las declaraciones de ayer de la ministra Toá, del subsecretario Monsalve de Interior, como que contradijeron una posición que pareció ser una mirada más positiva de su parte respecto de esto. El gobierno ayer se lanzó en contra, digamos, de esta política. ¿Hay una contradicción en eso? ¿Cómo lo ves? No, esto me lo preguntaron hace, no sé, un par de semanas atrás. Sí. Yo no sabía cuál instrumento que estaba ocupando el alcalde Carter, y a mí me pareció ingenioso porque dije, yo supongo que estará ocupando la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que una de las atribuciones de autotutela más grande que tiene el sistema institucional chileno para la administración pública. De hecho, en esos casos se puede requerir directamente el auxilio de la fuerza pública.
Es como bien de derecho administrativo lo que estoy diciendo acá, pero y que eso puede sonar fome a esta hora de la mañana. Yo creo que quienes nos escuchan pueden generar un problema. Pero... Y por eso me parecía ingenioso. Ahora, las soluciones ingeniosas que suelen ocupar, a las cuales están expuestos los municipios en general, ¿no? Los municipios son pequeños gobiernos que lo que hacen es decidir distintos temas de política pública a nivel local, y habitualmente sus abogados y sus abogadas siempre están interpelados a tratar de maximizar sus instrumentos jurídicos. Y a mí me parece que es ingenioso el instrumento. Ahora, los instrumentos ingeniosos suelen generar riesgos. Uno de esos riesgos es que puedan ser utilizadas para otros propósitos y fines. Yo creo que en esa misma oportunidad yo advertí que había que tener cuidado con esas soluciones ingeniosas cuando se pueden transformar en otro tipo de instrumento. Y yo creo que lo que sucedió ayer es que más que estar ejerciendo la atribución de la ley de urbanismo y construcciones, se pudo haber transformado en un operativo policial, en el fondo, ¿no? Y eso creo que son los riesgos que en su oportunidad yo advertí que podían suceder. Pero bueno, supongo que el alcalde junto a su equipo legal tendrán evaluado todo ese tipo de cosas. Hay una controversia ahora por la entidad de la información que recibió el alcalde para identificar cuáles son las casas, Sí. y el Ministerio Público abrió un sumario ayer respecto de eso. El alcalde dice que recibió un correo electrónico que mostró anoche en Tele 13 y que es una Sí. comunicación oficial del Ministerio Público. ¿Qué le parece la controversia esa? Digo, ¿puede el Ministerio Público colaborar con un municipio dando la información? Es que yo creo que a nivel local hay distintas modalidades de colaboración en materia de combate al crimen, en fin, hay como mesas regionales, mesas locales. Yo tengo la impresión de que lo que ha hecho el fiscal nacional, yo no conozco el detalle más allá del comunicado del Ministerio Público, es un sumario que tiene por propósito verificar la forma y modo en que fue entregada esa información, sea porque se hizo correctamente, sea porque se hizo de un modo incorrecto. Y creo, este era un antecedente que por lo menos yo desconocía, que es bien relevante si esa información se transmitió estando pendiente de las investigaciones. Entonces a mí me parece, yo miraría la orden del sumario administrativo que hace el fiscal nacional sencillamente con el propósito de indagar si fue en condiciones correctas o incorrectas en que se entregó esa información, porque para el Ministerio Público es bien sensible que antecedentes que forman parte de una investigación circulen con normalidad, por razones obvias, en el fondo, ¿no? Uh-huh. Así que yo tomaría esa instrucción de ese sumario especialmente como un propósito de resguardar la forma y modo en que esa información se distribuye. A lo mejor fue correcta, pero a lo mejor lo fue de un modo indebido, y eso yo probablemente lo que quiere resolver el fiscal Valencia. Ministro, le quiero preguntar por proyectos futuros, pero antes, el presidente argentino volvió a insistir en que la justicia chilena estaba siendo utilizada para perseguir opositores políticos. Esto en una carta, Sí. en una polémica que tiene con el presidente de Ecuador, digamos. Pero volvió sobre el punto. Y nada, yo vuelvo a insistir, y es que uno debe ser respetuoso de las instituciones nacionales. Yo creo, para mí sería igualmente incorrecto pronunciarme sobre la controversia que el presidente Fernández tiene con la Corte Suprema en su país, en el fondo. Y esto es especialmente delicado en el caso en que un mandatario en ejercicio emite opiniones sobre otro poder del Estado. Nosotros tenemos un poder judicial independiente, una autonomía garantizada del Ministerio Público y un sistema institucional sobre el cual podemos tener comentarios o críticas. Es un hecho público y notorio lo que sucede con las extensiones, sobre todo de los juicios orales. Pero una cosa muy distinta es transformar eso en un problema de proceso y garantía, sin perjuicio, que me parecen completamente impertinentes e impropias esas declaraciones. Lo dije antes también. El que diga que la justicia en Chile se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores, digamos. Sí, sobre todo porque ese juicio descansa sobre un desconocimiento total de las instituciones del derecho nacional, en el fondo. Por eso me parecería que no solo me parecen impropios, igualmente me parecería impropio que, por ejemplo, yo me involucrara en una opinión sobre la disputa que el presidente tiene con la Corte Suprema en Argentina. Ministro, estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Nos quedan 2 minutos. ¿Cuáles son los, ahora, como usted dice, superado, ojalá, superado el asunto? Dije, superado jurídicamente. Jurídicamente, el Sí. asunto de los indultos. Ya, ok, le voy a respetar esa definición. Usted tiene otros proyectos, tiene hartas cosas en su escritorio. De hecho, el día de ayer la Comisión de Constitución del Senado despachó el proyecto de delitos económicos, que creo que es un gran proyecto, es un proyecto que nace con moción parlamentaria de distintos diputados, que en el Senado lo ha impulsado intensamente el senador Walker, el senador Galilea,
La Comisión de Constitución, la senadora Ensperger, yo creo que de verdad es un proyecto que va a cambiar la forma y modo de llevar a cabo la persecución de los delitos económicos, donde están entre otros los delitos ambientales también, que va a imponer y va a extender las obligaciones a las personas jurídicas y particularmente a las compañías en sus deberes de prevención. Nosotros esperamos, el gobierno ha estado indicando urgencias, está con suma urgencia, esperamos que ojalá la primera semana de abril, a más tardar la segunda, esté en la sala del Senado y poder despachar ese proyecto en el mes de mayo, en el mes de junio. Yo creo que es una gran innovación y de verdad creo que es una gran innovación desde el punto de vista de la señal de la criminalidad que está vinculada también a actividades económicas, debe tener cumplimiento de pena efectiva. Lo segundo tiene que ver con desnotarización. Nosotros ya nos hemos reunido con la senadora Ensperger y avanzar en la reforma del notario. Y lo tercero tiene que ver, ya no en la agenda legislativa, tiene que ver con uno de los mandatos que a mí me encomendó el presidente, que está vinculado al desarrollo del plan de búsqueda en materia de detenidos de personas con desaparición forzada, que es un instrumento de política pública permanente del Estado que es nuestra intención presentar en el mes de agosto de este año. El 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y ese es uno de los dos mandatos que el presidente de la República me encomendó cuando le encomendó a los ministros en el día del cambio de gabinete. Hay otro que tiene que ver con cárceles, que quizás en otro momento lo podemos conversar con más detalle. Sí, que merece más detalle. Sí, sobre todo por un tema que yo creo que es conveniente que quienes nos escuchen le tengan claro. Políticas de seguridad tienen inevitablemente impactos en las cárceles. Ayer se conformó una comisión interministerial, también está el Ministerio Público, para apoyar a Gendarmería en el combate de crimen organizado en cárceles. Gendarmería está haciendo un gran trabajo ahí, pero es necesario más apoyo, pero el número de personas privadas de libertad está aumentando de forma muy sostenida, sobre un 10%, y eso tiene que ver con gravedad de delitos, con violencia de los mismos, y lo digo de este modo: lo que pasa en la cárcel tiene un impacto en la calle, lo que tiene un impacto en la calle tiene un impacto en la cárcel, y ahí está el foco, y el gobierno le ha dado muchísima prioridad a ese tema. Pero es una conversación un poco mayor porque hay una cantidad de cifras importantes que es conveniente. Hablemos de eso en otra ocasión. Oye, a propósito del escritorio, ¿le llegó el nuevo indulto, no? Está en trámite. ¿Qué significa eso? Que todavía está en trámite. O sea, que no ha llegado a su escritorio. Llegará. Sí. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Buen día. El ministro de Justicia, Luis Cordero, esta mañana en Mesa Central. La pausa.